Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Vamos a compartir la palabra de Dios esta noche. Quiero pedirle que por favor me acompañe a una escritura que está en primera carta a los Corintios, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 6 al 13. Si trae su Biblia por ahí, por favor, acompañe. Vamos a estar leyendo la versión Reina Valera 60. Si tiene su Biblia de papel, siga con la lectura, por favor, y vamos a recibir la bendición de Dios hoy. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bueno, yo le puse a este tema más allá de lo natural, más allá de lo natural. Y es que pensando un poquito en la vida cristiana, algo que nosotros como cristianos, como creyentes, no podemos ignorar y no debemos dejar a un lado, no podemos descuidar el tema de lo que es el espíritu y todo lo relacionado a nuestra vida espiritual. Porque usted sabe que nosotros somos seres tripartitos, ¿verdad que sí? Nosotros somos espíritu, dicen por ahí, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y cada parte de nuestro ser es tan importante. Sin embargo, cuando pensamos en lo espiritual, debemos verlo también como algo fundamental para la vida del creyente. Nosotros, como seres espirituales, debemos reconocer la importancia que debemos darle a las cosas espirituales. Es lo que nos manda la palabra del Señor. De hecho, usted lo sabe, todos sabemos que todo lo demás, las cosas materiales, un día van a terminar. Y si pensáramos en nosotros mismos, cada uno de nosotros como individuos, debemos saber que un día, pues nuestra vida aquí en la tierra se va a acabar. Y algunos tal vez llegarán a los 100 años, o llegaremos a los 100 años, no sé cuánto tiempo, si Cristo no ha venido. Pero va a llegar un día donde todo lo que nosotros podemos pensar para nuestra propia vida se va a terminar, y usted está disfrutando hoy una etapa de la vida que se va a terminar, y todo lo que es material, todo lo físico se va a acabar en algún momento. Y podemos pensar incluso más allá de nosotros mismos, es decir, este mundo un día se va a terminar también. El mundo no se va a acabar cuando alguno de nosotros muera. El mundo se va a acabar un día. Va a llegar un día donde todo esto va a ser renovado. Y el punto es que todo lo material se va a terminar, pero lo espiritual no. Lo espiritual es eterno. Y es por eso que debemos darle tanta importancia a esto. Debemos ponerle mucha atención al tema de lo espiritual. Y solo antes de compartir lo central con este tema, quisiera solamente hablarle acerca de algunas cuestiones que deberíamos tener en cuenta, tener en mente constantemente. En primer lugar, no podemos caer en el error de espiritualizar todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿verdad? Hay cosas que ocurren porque es el curso natural de las cosas. Usted sabe que hay leyes naturales que rigen el mundo. ¿Sabe usted que hay leyes naturales?
¿Verdad que sí? Hay leyes naturales y no vamos a entrar en detalle, pero por ejemplo la ley de la gravedad es una ley natural y alguien podrá decir, sí, pero ¿y eso qué tiene que ver? Pero ¿sabe usted que las leyes naturales las estableció Dios? ¿Sabía usted eso? O sea, todo lo que nosotros vemos como natural, tampoco podemos decir, así como decían los filósofos de la antigüedad, es que lo material es malo y solo lo espiritual es bueno. No, lo que Dios dejó es bueno y Él dejó también leyes para que rigieran en el universo, ¿verdad? Y cómo funciona el universo, los planetas, las órbitas, cómo funciona todo el mundo. Dios lo dejó y funciona a través de leyes naturales. Es decir, cuando pensamos en lo natural y lo espiritual, no podemos decir solo lo espiritual es de Dios y lo natural no. Debemos saber que todo es de Dios. Entonces aquí el asunto es que tenemos que aprender a discernir también cuáles son las cosas espirituales que nosotros debemos atender y no pensar que todo lo que pasa es espiritual, ¿verdad? Darle una connotación espiritual a todo lo que está pasando, ¿verdad? Sino que hay cosas que son naturales. Por ejemplo, Pastor César nos habló hace un tiempo acerca de las finanzas. Y cómo es que nosotros manejamos las finanzas. Y la verdad es que las finanzas, cuando hablamos de dinero, estamos hablando de algo material, ¿verdad? De algo que podemos tocar, algo que es material. Ese es el dinero. Y alguien podría decir, es que ¿por qué yo siempre vivo en pobreza? ¿Por qué nunca me alcanza? ¿Por qué nunca tengo? ¿Y será que hay una maldición sobre mí? ¿Será que yo estoy acarreando una maldición y por eso es que nunca prospero? Pero anda con el último teléfono, el último que salió, sin saldo pues, porque no tiene para poner el saldo, pero tiene su teléfono. Pero ¿qué pasa? Muchas veces son cosas naturales, son cosas que nosotros hacemos mal, actuamos mal y vivimos las consecuencias de lo que hacemos. Eso es natural. Entonces el punto es no podemos espiritualizarlo todo, pero por el otro lado también no debemos ignorar que también hay muchas veces ataques del enemigo, ¿verdad? Muchas veces el enemigo está atacando y sí hay algo espiritual detrás de lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a crecer en esto y discernir cada día más para ver qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. No atribuirlo todo a lo espiritual, sino entender que hay un mundo natural que nosotros estamos viviendo, pero también entender que también está ese mundo espiritual que rige todas las cosas. Y mire, pensando un poquito en esto, yo meditaba acerca de cómo somos nosotros los seres humanos. Y tenemos que tener un poco de cuidado cuando hablamos de temas espirituales. Tenemos que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces estos temas espirituales son como que muy atractivos. Y el problema es que hay muchas personas que en eso que les llama tanto la atención de las cosas sobrenaturales, espirituales, muchas veces se dejan ir o se dejan llevar, mejor dicho, se dejan llevar por corrientes, por pensamientos equivocados. Entonces ya aparece alguien por ahí con una nueva revelación espiritual, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y empieza a caminar en esto. Y hay un montón de personas que empiezan a seguirlo. Y tristemente muchos cristianos también se van con la finta, como decimos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque de verdad lo espiritual es muy atractivo. O sea, para todos los seres humanos, todo lo que tenga que ver con lo espiritual va a ser atractivo en la mayoría de los casos. Entonces aparece alguien por ahí que hace milagros, por ejemplo, y dice, mire, cuando esta persona llega, le aparece oro, polvo de oro en las manos, ¿verdad? Las personas, y ahí está el montón de gente, porque le atraen esas cosas. De repente aparece alguien haciendo ciertas señales, ¿verdad? Y ahí va la gente detrás. Hay que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que tener madurez, tenemos que ir creciendo en esto, ir entendiendo cómo es la vida cristiana, entender el área espiritual y también entender el área natural. Entonces, nosotros como cristianos no podemos ignorar esto. No podemos irnos a un extremo, decir todo es natural. Mire, ¿por qué está pasando esto? Es que porque algo hizo, ¿verdad? Muchas veces pueden haber ataques del enemigo. Puede ser que esté por ahí el asunto. No podemos irnos solo a lo natural y tampoco podemos irnos solo a lo espiritual. Tenemos que encontrar ese punto donde nosotros
podemos entender la realidad de las cosas, qué es lo que hay detrás. Y de verdad, yo creo que nuestra oración debería ser al Señor que nos ayude a ver siempre más allá de lo natural, porque lo natural es fácil verlo. Lo natural nosotros lo entendemos muy fácilmente. Lo natural es lo que nosotros podemos ver, podemos tocar, podemos escuchar, y es tan fácil tener acceso a esa información. De hecho, muchas veces hasta tenemos que luchar contra eso que nosotros podemos ver, lo que nuestros sentidos perciben, para poder ir más allá. Y por eso este tema, más allá de lo natural. Ahora, ¿por qué nosotros, aquí ya entramos a la parte central de esta enseñanza? ¿Por qué nosotros debemos ser entonces conscientes de esa realidad espiritual? ¿Por qué es que es tan importante que nosotros como cristianos estemos conscientes de que aparte de lo que nosotros vemos hay una realidad espiritual que está alrededor nuestro y que no podemos y no debemos ignorar en ningún momento? Y les voy a dar solamente 2 razones por las que nosotros debemos estar conscientes de esa realidad espiritual. En primer lugar, ¿sabe por qué es que nosotros no debemos ignorar el tema espiritual? ¿Por qué no debemos descuidar esta área en nuestra vida? Porque si nosotros estamos conscientes de eso, no vamos a ser presa fácil de los ataques del enemigo. Y aquí nosotros debemos saber que tenemos un enemigo. ¿Cuántos saben que tenemos un enemigo? Bueno, yo no sé cuántos enemigos tenga usted, pero tenemos un enemigo común todos los creyentes, todos los cristianos. Tenemos un enemigo común. ¿Usted sabe quién es? Sí sabemos. No, le iba a preguntar, ¿lo conoce? Pero mejor no le pregunto si lo conoce. Pero sí sabe quién es, ¿verdad? Sabemos que el diablo está siempre alrededor, y dice la Biblia que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Es decir, la Biblia nos habla mucho acerca del diablo, de este personaje que es un enemigo y es un ser espiritual que está tratando constantemente de hacernos caer, de hacernos tropezar. Está constantemente tratando de desviar al pueblo de Dios, de hacer que la obra que Dios hizo perfecta sea siempre echada a perder. Fue lo que Él hizo en el cielo, por ejemplo. Él, cuando cayó, no solamente cayó Él, dice que se trajo a una tercera parte de los ángeles del cielo. Cuando estuvo aquí en la tierra, lo que vino a hacer, a hacer destrozos acá en la tierra. De hecho, hay una teoría en teología que habla de que lo que ocurrió entre el versículo 1 de Génesis y el versículo 2 fue en ese tiempo donde Satanás cayó, porque dice que cuando Dios creó las cosas, Dios no podemos imaginar tal vez de que Dios haya creado las cosas en desorden, pero en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Algo pasó. Entonces los estudiosos dicen que posiblemente ahí fue donde cayó Satanás. Y cuando cayó Satanás, vino a hacer destrozos acá a la tierra. Cuando viene el ser humano, viene el diablo, y lo primero que hace es venir a tentar al hombre, a la mujer, la engaña, el hombre cae en pecado y en cierto modo desvía el plan que Dios tenía para la humanidad. El diablo siempre ha estado ahí con ese propósito. Y cuando pensamos en la iglesia, no debemos ignorar que el diablo también está tratando de detener el avance de la iglesia. Pero ¿sabe cómo detiene el avance de la iglesia el diablo? ¿Sabe cómo es que el diablo ataca a la iglesia? Le voy a decir cómo es que el diablo ataca a la iglesia. A ver, quiero preguntar aquí, ¿dónde está la iglesia? Eso, veo una mano levantada. ¿Dónde más está la iglesia? Ahí está la iglesia, ¿verdad? ¿Dónde más está la iglesia? Es que, de verdad, nosotros somos la iglesia. Entonces, cuando decimos que el diablo está atacando a la iglesia, ya sabe usted cuál es el objetivo del diablo. ¿Sabe a quién está atacando el diablo? A usted. Le está atacando a cada uno de nosotros. Y aquí no voy a entrar en detalles, ¿verdad?, de algunas estrategias que pueda tener el diablo para atacar. Pero el diablo ataca al liderazgo de la iglesia, por ejemplo, y ha hecho caer a muchos ministros de renombre en el mundo. El diablo está atacando constantemente. Y nosotros no podemos ignorar esto. Si nosotros somos conscientes de la realidad espiritual que hay a nuestro alrededor, también vamos a poder identificar que hay ataques que vienen del enemigo. Porque no hay nada más peligroso que ser atacado y no saber
que se está siendo atacado, que a usted le están robando sin que usted se dé cuenta. Yo les voy a contar ahorita un testimonio de alguien que ya no está entre nosotros. Ya partió a la presencia del Señor, por eso lo digo, no es que se fue a otra iglesia. Ya partió a la presencia del Señor. Yo conocí a una persona que dice que tenía de una condición bastante limitada, hablando económicamente, y esta hermana tenía su ropero. ¿Saben lo que es un ropero, verdad? O sea, para la generación actual, un closet, ¿verdad? Solo que era de madera, ¿verdad? De madera con puertas y todo. Entonces tenía su ropero en su cuarto y vivía con otras personas, ¿verdad? Y entonces el ropero le servía de división. Pero miren lo interesante. Ella dice que guardaba su dinero, trabajaba, guardaba su dinero en su ropero. Tenía un espacio ahí y metía su dinero. Y las personas que vivían con ella se dieron cuenta y no eran muy honradas. Entonces dice que del otro lado estaban estas personas, del otro lado habitaban atrás del ropero. Entonces dice que hicieron un hoyo. Mire la astucia. Hicieron un hoyo en el ropero, en la parte de atrás, en el respaldo del ropero. Hicieron un hoyo donde cabía la mano. Entonces esta persona llegaba fin de mes, guardaba su dinero ahí, y al ratito ya andaban los que vivían ahí, metían la mano por atrás del ropero. No sacaban todo el dinero porque se daban mucho color, ¿verdad? Pero sacaban un billetito por ahí, va. Después tenían más necesidad, pobrecitos, tenían muchas necesidades, muchos gastos, ¿verdad? Entonces iban a sacar otra vez otro poquito. Y cuando esta persona se daba cuenta, ya se le había acabado su quincena. Pero ¿y a dónde se fue el dinero? Nunca se dio cuenta, y esto es lo interesante, nunca se dio cuenta que le estaban robando hasta un día que movió el ropero. Hasta ahí se dio cuenta. Vea la ilustración. ¿Qué pasa cuando nosotros no nos damos cuenta que nos están robando? Que el diablo nos está robando. Y nosotros vivimos pensando tal vez, es que yo tengo mala suerte. Es que seguramente las circunstancias, ¿verdad? Y a veces no nos damos cuenta que de verdad hay una realidad espiritual ahí también. Hay un ataque muchas veces del diablo. Y otra vez no vamos a espiritualizarlo todo, pero también tenemos que pensar en esa posibilidad. Miren, muchas veces nosotros pensamos tal vez que Dios está teniendo un trato con nosotros. Y claro, debemos saber que Dios trata a través de las circunstancias. Hay muchos de nosotros pasamos circunstancias difíciles y a veces son un trato de Dios. Pero a veces también decimos, ay, Dios está tratando conmigo, y muchas veces no nos damos cuenta que lo que está pasando es lo que le pasó a Job, por ejemplo. El diablo está ahí tratando de robar, tratando de minar, tratando de quitar la paz en nuestro hogar, tratando de destruirnos, y nosotros pensando que no, de seguro Dios está tratando conmigo, ¿verdad? Y bueno, si es con un corazón sincero, pues yo creo que hasta Dios interviene ahí, ¿verdad? Por su misericordia. Pero mire lo que dice 2 Corintios 2:11. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, mire las palabras que él utiliza. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué quiere decir aquí? Que si nosotros ignoramos las maquinaciones del diablo, si nosotros ignoramos lo que él está haciendo, si nosotros nos hacemos así como que siempre mirando para otro lado y no somos conscientes de lo que está pasando, el diablo, dice, va a ganar ventaja. Es lo que dice el apóstol Pablo. Para que no gane ventaja, nosotros no debemos ignorar sus maquinaciones. Entonces tenemos que estar muy atentos a esto. Como cristianos no podemos dormirnos, no podemos estar así muy cómodos, muy quietos, pensando que el diablo nunca va a querer tocarme. El diablo nunca va a querer atacarme. Mire, mientras usted más se quiera meter con el Señor, y cuando usted más quiera buscar al Señor, y cuando usted más quiera agradar al Señor, es cuando más el diablo va a querer atacarlo, y va a querer buscarlo, y va a querer molestarlo. Porque así es nuestro enemigo, es nuestro adversario, es el diablo. Así es como trabaja. Entonces no podemos ignorar sus maquinaciones. Y entonces, cuando nosotros
ignoramos esas maquinaciones, a veces enfocamos nuestros esfuerzos, nuestra lucha hacia donde no deberíamos. Y entonces el diablo está tratando de robar la paz en nuestro hogar, por ejemplo. El diablo está tratando de robar la paz en la iglesia. El diablo está tratando de robar la paz en nuestro trabajo. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos enojamos con nuestro jefe, nos enojamos con el pastor, nos enojamos con los hermanos, nos enojamos con los hermanos del ministerio de servicio, nos enojamos con todo mundo. Y empezamos ahí a ver cómo resolvemos las cosas, cómo ganamos nosotros, cómo nosotros tomamos el lugar. Y no nos damos cuenta muchas veces que lo que está ocurriendo en ese lugar es que el diablo está tratando de dividir. Y que el diablo está introduciendo ideas, está levantando en el corazón de alguna persona alguna idea de rebeldía, por ejemplo, de chismes, de murmuraciones. Y está la persona ahí hablando, pensando que tal vez está ganando algo, sin darse cuenta que detrás de todo esto hay una influencia del enemigo que quiere dividir. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? Luchar entre nosotros como hermanos hasta que este hermano que se convirtió en un instrumento del diablo, hasta que él se vaya voy a estar No, mire, muchas veces lo que tenemos que hacer es venir y empezar a orar y de verdad tomar autoridad en el nombre de Jesús y empezar a declarar la palabra en medio de nosotros y orar porque haya unidad y orar por la unidad y ser nosotros esos agentes que traigan unidad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestra lucha no debe ser contra nuestro hermano, con nuestra hermana. Nuestra lucha no debe ser en la casa con nuestros familiares. Nuestra lucha es con el diablo. Y tenemos que luchar y tenemos que tomar el lugar que Dios quiere que tomemos. El diablo, dice la palabra de Dios, que es como un ladrón. Es un ladrón. Pero ¿sabe cómo es que roban los ladrones muchas veces? ¿Y por qué es que tienen esa costumbre? ¿Sabe por qué es que las personas que se dedican a delinquir de esta manera lo siguen haciendo? ¿Sabe por qué es? Muchas veces porque no los agarran. Así de sencillo, ¿verdad que sí? Entonces prueban un poquito y como ven que no hay consecuencias, no los agarran, siguen haciéndolo y siguen robando. Y si nosotros no tenemos cuidado, podemos tener a un ladrón a nuestro alrededor que nos va a estar robando constantemente. Entonces, por eso es que necesitamos nosotros ser conscientes de esa realidad espiritual a nuestro alrededor. Pero ya dejemos hablar un poquito de esto, del lado negativo. Mire el lado positivo de esto. Vea por qué también nosotros debemos mantenernos conscientes de esa realidad espiritual. Porque eso nos va a ayudar a mantener la confianza en medio de las circunstancias. Mire, si nosotros realmente tenemos una conciencia de lo que es espiritual, de lo que va más allá de lo natural, también eso nos va a ayudar a tener confianza en medio de las circunstancias. Porque cuando nosotros nos sentimos, por ejemplo, solos, nos sentimos desesperados, cuando nosotros estamos así cargados, que sentimos que ya no podemos más. Pero si nosotros realmente pudiéramos abrir nuestros ojos y oiga bien, en medio de una situación difícil y pudiéramos quitar los ojos de las circunstancias, de aquello que nos está rodeando, de aquello que nos está tratando de limitar, si quitáramos de nuestros ojos de eso y empezamos a ver más allá de lo natural, más allá de las circunstancias, vamos a poder empezar a ver a Dios, que Dios está con nosotros en medio de esas circunstancias. Que cuando usted se siente solo, cuando nosotros nos sentimos más solos, es ahí donde más podemos ver a Dios que está a nuestro lado. Y de repente pensamos, es que nadie me está ayudando. Yo esperaba que alguien me ayudara, que alguien me echara la mano en este momento. Alguien de quien yo espero tanto y no lo encuentro y no hay. Pero si abrimos nuestros ojos espirituales y vemos más allá de esto natural, vamos a ver que realmente Dios sí ha estado ahí. Y Dios ha estado sosteniéndonos y Dios ha estado ayudándonos en ese momento. Ninguno de nosotros está solo. Dios está siempre con nosotros. Todo el tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana, Dios está con nosotros. Él no duerme, Él no se despista en ningún momento. Él siempre está atento a cada uno de sus hijos.
Pero cuando nosotros dejamos de ver esto, empezamos a ver las circunstancias, empezamos a ver los problemas, y eso nos va a llevar siempre a terminar decepcionados, cargados, desesperados. Pero debemos saber que Dios está siempre con nosotros. Y mire, y no solamente es que Dios está con nosotros. Cuando nosotros vemos el lado espiritual, cuando nosotros abrimos nuestros ojos a lo espiritual, sabemos que primero Dios está con nosotros, pero también sabemos que Dios pelea por nosotros. Es decir, que Él no es indiferente a las circunstancias que nosotros estemos atravesando. Él no se pone a la par de nosotros y cuando estamos así como que, ay Señor, ya no sé qué hacer. Señor, mira que todo el mundo me dejó. Señor, mira las circunstancias. Y el Señor a la par, sí, ¿verdad? Que cómo está de dura la situación. No. Dios está con nosotros y Él pelea por nosotros. Él es el que va delante de nosotros como poderoso gigante, dice la palabra de Dios, y Él pelea por nosotros. Nunca nos deja, nunca nos desampara. Pero también sabemos que Dios nos protege. Cuando nosotros sentimos que estamos siendo más atacados y vienen ataques por un lado y vienen ataques por el otro lado, del norte, del sur, del este, del oeste, sabemos también que Dios está ahí y nos protege. Dice la palabra del Señor que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él está a nuestro alrededor, Él está guardándonos. Y cuando nosotros somos conscientes de eso, podemos tener paz, podemos estar tranquilos en medio de las circunstancias, porque sabemos que Dios está con nosotros. Y no solo eso, mire lo hermoso que es Dios. Aún por encima de esto, Dios nos da a nosotros las herramientas también para que nosotros podamos pelear, para que nosotros podamos estar firmes en medio de esas situaciones, en medio de las circunstancias. Dios nos da a nosotros todo lo que necesitamos. Y dice la palabra del Señor que las armas que Él nos da no son carnales, no son situaciones que nosotros podamos ver muchas veces, sino son espirituales, son poderosas, dice el apóstol Pablo. Dios nos ha dado las armas para que nosotros podamos entrar también en esta batalla y usar esas armas espirituales que Él nos brinda para que nosotros podamos alcanzar lo que Él quiere que alcancemos, para que nosotros podamos resistir los ataques del enemigo, para que podamos avanzar en el reino de los cielos. Y quiero que me acompañe aquí por favor a Efesios capítulo 6, versículos del 13 al 18. Y alguien va a decir por ahí, va a hablar de la armadura de Dios, pero eso habla hasta el 17. Pues mire lo que nos enseña la palabra del Señor. Efesios 6, del 13 al 18. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí podríamos decir nosotros, aquí se acabó, ¿verdad? Esto es lo que la Biblia nos da de instrucción. Pero quería terminar yo con el 18, porque el 18 empieza diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire, aquí el apóstol Pablo hace una analogía de lo que era el equipamiento que usaban los soldados romanos. Y yo he escuchado muchas veces, de verdad, y yo creo que en algún momento también lo he hecho, ¿para qué le voy a decir que no? Que a veces oramos así, ¿verdad? Señor, en el nombre de Jesús, yo me pongo la armadura.
Yo me pongo el yelmo de la salvación. Yo me pongo la coraza de justicia. Yo me pongo. Pero fíjense que leyendo y hablando de esto que el apóstol Pablo nos enseña, la palabra del Señor nos enseña acá. Esta armadura es algo que el Señor nos ha dado para que nosotros estemos vestidos con esto todo el tiempo. No es algo que yo me voy a poner, cada vez que viene un ataque del enemigo, yo me voy a poner la armadura. No, nosotros debemos saber que nosotros debemos vivir con esa armadura. Debemos vivir, y como dice en este pasaje, en el último versículo, ¿cómo se hace eso? Con nuestra vida de búsqueda del Señor, orando, dice, en todo tiempo. En todo tiempo, en todo momento. Y cada uno de los elementos de esta armadura de Dios que menciona el apóstol Pablo tiene un gran significado para nosotros, pero como les digo, no es algo que nosotros nos ponemos y nos quitamos, ¿verdad? Un día andamos armados y otro día andamos desarmados. No, cuando estamos en Cristo sabemos que esa armadura la llevamos nosotros en nosotros. Dice, por ejemplo, el apóstol Pablo ahí, ceñidos los lomos con la verdad. Yo le pregunto, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La palabra. ¿Qué más? Jesús es la verdad. ¿Qué más? ¿Sabe usted que al Espíritu Santo también la palabra le llama el Espíritu de verdad? Cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de toda esa revelación de Dios, y estamos hablando de Cristo en nosotros. ¿Y cuántos saben que cuando Cristo está en nosotros, no es que hoy tengo a Cristo y mañana no sé si lo voy a tener? No, si yo tengo a Cristo, tengo a Cristo. Y desde que yo vine al Señor y le abrí mi corazón a Él, Él vino a habitar en mí. Y el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, habita en mí. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Permanecer en Cristo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para estar vestido con esa armadura? Permanecer en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Eso es lo que tengo que hacer, permanecer en la palabra. Y si yo permanezco en la palabra, y si yo permanezco en Cristo, y si permanezco en comunión con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, yo voy a estar con mis lomos ceñidos, como dice el apóstol Pablo, todo el tiempo. Porque así es esa armadura que Dios nos ha dado a los cristianos, a los creyentes. Estamos en Cristo, debemos permanecer en Cristo, debemos seguir el ejemplo de Cristo y debemos seguir su palabra y debemos estar en comunión con el Espíritu. Bueno, y avancemos, dice, vestidos con la coraza de justicia. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros hemos sido justificados. ¿Cuántos ya tienen a Cristo en su corazón en este lugar? Todos los que tenemos a Cristo en el corazón, los que hemos rendido nuestra vida a Cristo, hemos sido justificados delante del Señor. Nosotros hemos recibido un título de justificación. Y entonces esto es una gran bendición para nosotros, de verdad. A veces nosotros no podemos dimensionar lo que significa el ser justificados delante del Señor. Mire, en primer lugar, cuando nosotros pensamos que hemos sido justificados, debemos saber que esto nos da el acceso a la presencia de Dios. Porque ahora nosotros ya no tenemos un título en nuestra frente o en nosotros. No hay un título que diga, este es condenado. Hay un acta de decretos todavía que pesa sobre él. Hay una sentencia de muerte sobre él. Él está enfermo. No hay nada de eso. ¿Sabe qué es lo que nosotros tenemos y por qué podemos acercarnos a Dios, al trono de la gracia, como dice su palabra? Porque nosotros ahora hemos sido justificados. Ahora, ¿cómo es que aplicamos esto al tema de esa armadura espiritual, de esa armadura de Dios? ¿Sabe cómo es? Es que nosotros estemos constantemente buscando a Dios. Y cuando venga el enemigo y quiera decirnos, tú no puedes buscar a Dios, tú no puedes acercarte a Dios porque eres imperfecto, pero usted puede decir, pero yo he sido justificado.
y yo he sido justificado. Y el Señor pagó por mí. Yo no fui justificado por mis propias obras. Si fuera por mis propias obras, estaría todavía más condenado. Pero como es por las obras de Cristo, por lo que Él hizo por mí, yo estoy justificado y puedo acercarme. Y el diablo va a querer decirle, sí, pero es que lo que hiciste hace 2 años, es que como eras antes. Pero usted puede decirle, yo he sido justificado. Y cuando usted se apropia de eso por la fe, entonces usted va a poder vencer al enemigo. Porque una de las estrategias del diablo muchas veces es hacernos sentir a nosotros como que no valemos, o ya no valemos nada. Y qué peligroso es esto. Qué peligroso es cuando alguien no se siente con la confianza de acercarse a Dios. Porque cuando no se acerca a Dios, cuando no nos acercamos a Dios, realmente estamos a merced del diablo. No quería usar la palabra, pero es que solamente en Dios podemos estar nosotros seguros. Solamente en Él podemos estar confiados. Y solo vamos a acercarnos a Él en la medida en que nosotros estemos seguros de que podemos acercarnos a Dios. Si usted está constantemente pensando que usted no puede acercarse a Dios, mire, su coraza de justicia, no sé dónde la dejó, pero usted tiene que estar seguro, tiene que estar convencido. Y cada vez que venga un problema, usted tiene que saber que usted puede acercarse a Dios. Y cada vez que usted ha fallado, usted debe saber que usted puede venir delante del Señor y ponerse a cuentas con Él, pedirle perdón, y sabe que Dios lo va a recibir nuevamente, y sabe que Dios lo va a limpiar y Dios lo va a levantar. Vestidos entonces con la coraza de justicia. Mire, dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio. Y cuando nosotros pensamos en el Evangelio, debemos saber que el Evangelio es ese mensaje que nosotros recibimos, y es ese mensaje que la iglesia debe predicar. Ahora, ¿qué papel juega el predicar el Evangelio en el ámbito espiritual? Y mire, cuando yo pensaba en esto, yo decía, Señor, pero de verdad, qué poderoso es esto. Porque la predicación del Evangelio es esa punta de lanza que permite que el reino de los cielos avance en la tierra. ¿Sí o no? Es decir, ¿cómo es que el reino de los cielos se extiende en la tierra? A través de la predicación del Evangelio. Y por el poder del Espíritu Santo se predica el Evangelio, y el Espíritu Santo trae convicción a las personas, y las personas nacen de nuevo, salen del reino de las tinieblas y son trasladados al reino de Jesucristo. Es la predicación del Evangelio. Y cuando nosotros estamos también en este ambiente espiritual, mire, si de verdad nosotros pudiéramos ver todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y pudiéramos poner en perspectiva todas las cosas, nos daríamos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, a veces nosotros vivimos nuestra vida cristiana de tal manera que nuestra única relación con Dios es ir a pedirle por nuestros problemas. ¿Cuántos aquí tienen problemas? Hola, dichosos los que... Hola, gloria a Dios por los que no tienen problemas. ¿Cuántos aquí tienen problemas? ¿Quién dice? Todos, dice ahí. Muy bien. Y mire, muchas veces nuestra vida cristiana se limita a eso. ¿Cuál es mi relación con Dios? Yo vengo a Él porque Él es el único que soluciona todos mis problemas, y todo el tiempo viniendo a pedirle solución. Y claro que debemos hacerlo, y claro que debemos buscar en Dios la respuesta que nosotros necesitamos. Pero yo me ponía a pensar en esto. ¿No será que cuando nosotros también empezamos a llevar ese evangelio, esas buenas nuevas a otras personas, nosotros estamos haciendo la obra de Dios? ¿Verdad que sí? Estamos ocupándonos de las cosas que a Dios le interesan. ¿Verdad que sí? O sea, cuando nosotros predicamos el evangelio, cuando la iglesia predica el evangelio, se está ocupando de las cosas que a Dios le interesan. Ahora le pregunto, ¿será que Dios es injusto para no ocuparse de uno cuando uno se está ocupando de sus cosas?
Yo creo que Dios empieza a ocupar más de nuestros asuntos cuando nosotros empezamos a ocuparnos de los asuntos de Dios. Y cuando empezamos a predicar, estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. Y entonces ahí Dios empieza a derramar su bendición y empieza a tener cuidado de nosotros. Y Dios nos puede ayudar en esto. Y a veces no vemos nosotros esto. A veces queremos solamente tener esa relación con Dios de que Dios ayúdame. Cuando muchas veces nosotros podemos ser instrumento en las manos de Dios para llevar una palabra a alguien que lo necesita. Yo no sé a cuánto les ha pasado aquí que de repente usted se siente cargado, usted está pasando una situación muy difícil y usted se siente de verdad mal con todo lo que está viviendo, y de repente se le aparece alguien que tiene también problemas y viene Dios y le da una palabra a usted para que le dé esa palabra a la otra persona. Ahora, dígame si no es cierto que cuando usted le da una palabra a alguien que la necesita, usted mismo es bendecido. ¿Verdad que sí? Eso es lo espiritual. Eso es ir más allá de lo natural. Lo natural es aquello que dice, no, denme a mí una palabra porque yo necesito una palabra. En lo espiritual, Dios nos dice a nosotros como sus hijos, lleva una palabra y yo te voy a bendecir. Somos bendecidos cuando llevamos una palabra, cuando llevamos una buena noticia. Que eso es el evangelio, las buenas noticias. Calzados los pies con el apresto del evangelio. Dice, tomad el escudo de la fe, pero me llama la atención que el apóstol Pablo en la versión Reina Valera 60 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Miren, nuestra fe es nuestra defensa. Nuestra fe es lo que nosotros tenemos para permanecer firmes. En nuestra fe, ataques del enemigo siempre van a venir y el diablo va a querer botarnos, el diablo va a querer derribarnos, pero ¿sabe cómo es que nosotros podemos estar firmes en medio de los ataques del diablo? Cuando tenemos una certeza, cuando tenemos una convicción acerca de aquel en quien hemos creído. Si usted realmente cree que Dios es quien dice ser, que es un Dios fiel, que es un Dios que no cambia, que es un Dios poderoso, que es un Dios que le ama, que es un Dios que nunca lo desampara. Si usted tiene esa fe, mire, venga lo que venga, el diablo no lo va a botar. Ese es su escudo. Ahora, si nosotros somos de los que pensamos de repente que sí, tal vez Dios me abandonó, tal vez Dios no nos trata igual a todos, tal vez Dios tiene favoritos, tal vez Dios está lejos de aquí, tal vez Dios no se inmiscuye en estos asuntos. Si nosotros tenemos ese concepto, mire, nuestra fe, nuestra convicción está débil. Y por eso es que el diablo muchas veces bota a un creyente porque su fe falló. Por eso es tan importante que nosotros nos metamos más y más con el Señor, que tratemos constantemente de crecer en nuestra fe, que nos alimentemos de la palabra de Dios, porque usted sabe que la palabra de Dios es lo que alimenta nuestra fe, que nos alimentemos de la palabra de Dios, que empecemos a dejar afuera cualquier pensamiento, cualquier ideología que es contraria a la palabra del Señor. Y aún muchos líderes cristianos predican muchas cosas que van en contra de lo que es la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado de eso. Tenemos que dejar a un lado cualquier pensamiento que nosotros sabemos que no es conforme al carácter o a lo que Dios quiere. El yelmo de la salvación dice también en esta armadura. Y mire, nuestra mente, cuando hablamos del yelmo, ¿qué es el yelmo? Dirá alguien por ahí. Bueno, el yelmo es un casco, es el casco que usaban los soldados. Y usted sabe, ¿verdad?, ¿para qué sirve un casco? Los que manejan motos saben que el casco no es para proteger el codo, decía alguien por ahí, ¿verdad? No es para llevarlo en el codo, es para llevarlo en la cabeza, ¿verdad? Porque protege la cabeza. Entonces, ahora, cuando pensamos en nuestra cabeza, debemos pensar también en nuestra mente, en el centro donde nosotros tomamos nuestras decisiones. ¿Sabe usted cómo es que nosotros venimos a Cristo? ¿Sabe por qué es que nosotros ahora podemos decir que somos hijos de Dios? Porque un día tomamos una decisión muy importante, la más importante de nuestra vida. La decisión de rendir nuestra vida a Cristo.
Esa es la decisión más importante que nosotros tomamos, y la tomamos de una forma consciente. Es decir, nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo, y seguramente hay una operación ahí del Espíritu Santo, y muchos de nosotros podríamos decir, yo no recuerdo bien cómo fue que pasó, ¿verdad? Pero ¿verdad que nadie lo llevó arrastrado? Sino que nosotros tomamos una decisión, y el Espíritu Santo trajo una convicción a nuestro corazón, y nosotros dijimos, sí, yo quiero abrirle mi corazón a Cristo. Pero mire, cuando nosotros somos cristianos, ya en la vida cristiana, debemos saber que también Dios no nos ha quitado a nosotros la libertad de decidir. Seguimos teniendo ese libre albedrío que Él nos ha dado, y nosotros podemos seguir decidiendo y podemos tomar decisiones. Y lamentablemente muchas veces, y no voy a profundizar en esto, pero muchas veces muchos cristianos empiezan a tomar malas decisiones porque se dejan llevar por las cosas naturales, por los deseos que tengan, por cualquier cosa, por cualquier situación. Se empiezan a dejar llevar y empiezan a tomar malas decisiones. Y así como un día decidió seguir a Cristo, muchas personas han tomado decisiones que lo han alejado de Cristo. Por eso es tan importante. No es algo que yo me pongo en la mañana, sino es algo con lo que yo tengo que vivir todo el tiempo. Todo el tiempo tengo que vivir de esta manera. Y por último habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada vez que nosotros tomamos la palabra de Dios y empezamos a declarar la palabra de Dios, y nos apropiamos de la palabra de Dios y ponemos nuestra fe en la palabra de Dios, entonces podemos ver a la palabra de Dios como ese instrumento de guerra, como ese instrumento con el cual nosotros podemos vencer cualquier situación, cualquier circunstancia. Pero es a través de la palabra que ha sido revelada en nuestro corazón, esa palabra viva en nosotros. Miren, no es solamente tener una Biblia abierta por ahí. Esa no es la espada del Espíritu. Sino es cuando nosotros de verdad conocemos la palabra, cuando nosotros creemos la palabra y cuando nosotros declaramos la palabra. En ese momento nosotros podemos decir que estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Si solamente la escuchamos de vez en cuando, pero no la creemos, no sirve de mucho. Y es la palabra de Dios, la palabra eterna de Dios. Pero si nosotros no la creemos, no creemos lo que dice, pensamos que está equivocado, pensamos que ya no es para este tiempo, pensamos que no es para nosotros. Tenemos que conocer la palabra, tenemos que creer la palabra, pero también tenemos que declararla. Mire, sabe que esto es lo que realmente significa autoridad. La autoridad que Dios nos ha dado es la de poder tomar su palabra y declararla. Declarar la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y debemos saber que cada vez que nosotros tomamos esa palabra, estamos ingresando a ese ámbito espiritual también. Y nosotros podemos declarar la palabra en nuestra casa, podemos declarar la palabra sobre nuestros hijos, podemos declarar la palabra sobre nuestro matrimonio, podemos declarar la palabra sobre todas las cosas que nosotros tenemos. Podemos declarar la palabra. Tenemos que conocerla, tenemos que creerla y podemos declararla. Y cuando nosotros hacemos esto, estamos yendo más allá de lo natural. Y por último, debemos saber también que Dios nos ha dado a nosotros armas espirituales. Segunda de Corintios 10, 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios nos ha dado tantos recursos espirituales, para que nosotros podamos echar mano de ellos también y vivir de acuerdo a lo que Dios quiere y vivir la vida victoriosa que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero para eso es necesario también, en primer lugar, que estemos conscientes de esa batalla espiritual, de lo espiritual que está a nuestro alrededor. Y entonces saber que esas herramientas que Dios nos ha dado son precisamente para pelear en ese ámbito espiritual y para nosotros tener esas victorias que Él quiere que nosotros tenemos. Por ejemplo, ya hablamos de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es una de las armas que Dios nos ha dado. Ya hablamos también un poco acerca de la oración. Les decía yo, el apóstol Pablo dijo: hay que orar en todo
todo tiempo, en todo momento. Ya lo mencionamos. Podemos hablar acerca del nombre de Jesús. ¿Cuántos saben que podemos usar el nombre de Jesús? Y cuando nosotros usamos el nombre de Jesús sobre cualquier situación, sobre cualquier circunstancia, en el ámbito espiritual, el nombre de Jesús es el nombre ante el cual toda rodilla se dobla. Y si nosotros lo tomamos, y si nosotros empezamos a declararlo, vamos a empezar a ver esas victorias en Cristo Jesús. El nombre de Jesús. No tomarlo a la ligera, sino tomarlo de verdad con la autoridad que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado también dones espirituales. Dones que van a ser útiles para incursionar en el ámbito espiritual. Y Dios ha dado esas herramientas que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, Dios de pronto puede dar una palabra de conocimiento. ¿Sabe qué es una palabra de conocimiento? Es aquella que revela algo que está oculto. Y Dios nos puede dar una palabra de conocimiento para que nosotros podamos entender lo que está pasando. Dios puede darnos una palabra de sabiduría para que nosotros podamos saber qué dirección vamos a tomar y qué hacer, qué decir, qué es lo que tenemos que hacer en tal o cual caso. Dios nos va a dar esto. Dios nos da la capacidad a través de su Espíritu de tener discernimiento de espíritus, de hablar en otras lenguas, hablar misterios en otras lenguas e interpretar esas lenguas. Mire, todo esto no es para que nosotros nos demos color, como decimos, no es para que nosotros nos sintamos bien, sino son armas espirituales que Dios nos ha regalado. Dios ha regalado a su iglesia, a cada uno de nosotros, para que podamos vivir en la victoria que Él quiere que vivamos. Amén. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa.